Le he puesto un subtítulo al título de la palestra, que es el título del Congreso. Y el subtítulo es Los dos lados de la razón. Tiene un pequeño epígrafe de Sigmund Freud. Dice: bajo las premisas de este sistema se formulan respuestas a los enigmas ante los cuales se estrella el humano deseo de saber. Enigmas como la creación del mundo y la relación entre el cuerpo y el alma. El tema del Congreso es particularmente fascinante, lo que incluye una paradoja que deseo referirles primero. Una sociedad es siempre contemporánea de sí misma, en el sentido de que ella está siempre presente consigo misma, pero como el presente no tiene duración, sucede que ella no puede observarse a sí misma en la contemporaneidad, porque cuando se observa ya no es contemporánea. Como consecuencia, la contemporaneidad es inobservable. Claro, esta podría ser la conclusión de mi intervención, con lo que vuestro generoso gesto quedaría completamente desairado con tan pedante actitud. Por fortuna, hay otro aspecto de la contemporaneidad que podemos observar. Cada teoría, cada reflexión sobre la sociedad puede ser solo teoría de la sociedad contemporánea. En efecto, una teoría no puede ver el pasado, porque el pasado ya no es más, y no puede ver el futuro, porque el futuro todavía no es. Lo que significa que toda descripción de la sociedad es descripción contemporánea de la sociedad, aun cuando el objeto de la descripción, que llamamos del pasado o antigua, como pudo ser la sociedad romana que produjo el derecho romano, a su vez ha sido incesante observación de los juristas. Por eso, si se trata de describir la sociedad en la que practicamos estas comunicaciones, solo podemos hablar de la sociedad moderna. No otra cosa hacía Savigny cuando desarrollaba su gigantesco sistema de derecho romano actual. No otra cosa, según advierto, es el objeto de este fascinante y diverso programa del encuentro de la Compedia. Pensemos ahora qué cosa es la modernidad. Comparto con otros muchos que la modernidad es un concepto filosófico y sociológico, por derivación jurídico, que puede enunciarse como el proyecto de imponer la razón como parámetro trascendental de la sociedad, a la razón como principio de orientación de la acción, en términos que podríamos llamar weberianos, bien que no podamos definir con exactitud a qué llamamos razón, ni qué queda fuera de ella, del otro lado de la distinción, es decir, lo que no es racional. La paradoja de la razón es que, con su autofundación, funda también lo que no es razonable, lo que significa que no es lo no razonable lo que funda la razón. La razón comienza de sí misma, pero la razón de la modernidad es una razón, aunque haya pretendido y aún pretenda ser la razón. Sin embargo, cuando esta razón opera, la razón de la modernidad, se ve inmediatamente que es una razón entre tantas razones. La paradoja constitutiva de la razón es que la razón dice lo que no es la razón. Ella se constituye a sí misma, indicando la otra parte de ella misma, como algo que está afuera de ella, esto es, como su negación. De esta manera, podemos ahora observar que la función que tenía
y tiene la razón en esta sociedad, la sociedad moderna, era la de universalizar el ejercicio de sí misma, en el sentido de que todos podían tener acceso a la razón, o, como lo afirmaba Kant en la metafísica de las costumbres, ser todos portadores de la razón. Paradójicamente, esta posibilidad de acceso universal de la razón abre el camino, abre el espacio a una multiplicidad de razones y a su inevitable discrepancia, sin que exista una meta-razón que pueda dirimir la razón entre razones. Si ahora queremos indicar lo que observamos cuando observamos la modernidad, entonces podemos afirmar que moderna es la sociedad en la cual múltiples, infinitas y diversas razones se presentan con la legítima pretensión de ser reconocidas como razones. Podemos ensayar algunos ejemplos que varían según el problema y el contexto. Podemos hablar de una razón jurídica, de una razón económica, de una razón de los homosexuales, de una razón política, de una razón de los cristianos, así como de los judíos o de los musulmanes, o de los agnósticos, como lo pudo demostrar Bertrand Russell en su célebre ¿Por qué no soy cristiano? Y la lista apenas comienza. Como he dicho, podría continuar infinitamente. Otra paradoja es que las sociedades están presentes consigo mismas, ya lo dijimos, pero la moderna es la única que se considera a sí mismo moderna, con la que se da la paradoja de que al hablar hoy de la modernidad podemos estar hablando del pasado, pero de un pasado que se reclama moderno, algo análogo al contrasentido que plantea, al menos semióticamente, hablar de posmodernidad. No obstante, y contra aquella idea del supuesto pasado de la modernidad, Niklas Luhmann decía que ahora estamos experimentando las primeras manifestaciones de la modernidad. Por ejemplo, es recién ahora cuando vemos cuál era la perversión que estaba presente en la razón, porque ahora vemos que hay otras razones fuera de la razón presentada por la modernidad. Razones tantas y tan diferentes, sin embargo, todas razonables. Así, cuando a la razón heterosexual se le opone la homosexual, el pasmo, la sorpresa, sacude el terreno de todo lo conocido. La tranquilidad que nos provee la idea de normalidad, a la que ha sido tan afecta la modernidad, el descanso, el reposo que nos proveen las clasificaciones establecidas, se trastorna como cuando leemos la Enciclopedia de los Saberes Celestes, aquella que cita el conocido relato de Jorge Luis Borges llamado El idioma analítico de John Wilkins, y que tanto hiciera reír a Foucault y que lo incitara, según su propia confesión, a escribir una de sus obras fundamentales, Las palabras y las cosas. Es que si la historia de la cultura humana es esa larga distinción de lo uno y de lo mismo, también podríamos decir de lo mismo y de lo otro, como dice Foucault en esa obra, la pregunta por la razón de la modernidad nos lleva a pensar qué operaciones se hicieron en la modernidad para distinguir a la modernidad de lo que no es moderno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la modernidad haya pedido para sí la exclusividad de la razón? O mejor,